Bueno, vamos a continuar con la clase. Ya hemos definido a la insuficiencia respiratoria. Ahora vamos a hablar acerca de la diversa clasificación, porque podemos clasificarla de varias formas a la insuficiencia respiratoria. Según un criterio clínico evolutivo, vamos a tener una insuficiencia respiratoria aguda, crónica y una crónica reagudizada. Según el mecanismo fisiopatológico subyacente, vamos a tener una disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, una hipoventilación alveolar, una alteración de la difusión, una alteración de la relación ventilación-perfusión y un efecto del chum derecho-izquierdo, ¿ok? Y según las características gasométricas, vamos a tener una insuficiencia respiratoria de tipo 1, 2, 3 y 4. La tipo 1 conocida como hipoxémica, la tipo 2 como hipercárbica, la tipo 3 como perioperatoria y la tipo 4 como shock o hipoperfusión. Bueno, vamos a empezar a desarrollar cada una de estas clasificaciones, ¿no? Cobrando un poco más de importancia, según nuestra clase, el mecanismo fisiopatológico, y vamos a empezar explicando según el criterio clínico evolutivo. Según el criterio clínico evolutivo, va a tener una relación ya según el tiempo de instauración del síndrome, ¿ok? Entonces, así vamos a tener una insuficiencia respiratoria de tipo aguda, una crónica y una crónica reagudizada. La aguda se instaura en corto periodo de tiempo, ¿no? Se produce recientemente en minutos, horas o días, ¿no? Menor a 72 horas y sin haber producido todavía mecanismos de compensación. Mientras que en una insuficiencia respiratoria crónica se va a instaurar en días o más tiempos o más de 72 horas y puede contribuir el estadio final de numerosas entidades patológicas, no solo pulmonares sino también extrapulmonares. En estos casos ya se habrán producido mecanismos de compensación. Según la insuficiencia respiratoria crónica reagudizada, nos explica que se establece en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, pero que sufren descompensaciones agudas, ¿ok? Descompensaciones agudas pues de su enfermedad, de la enfermedad de base, y que hacen que empeore el intercambio gaseoso. Entonces, según la instauración del tiempo, ¿no? Tenemos esta clasificación. Ahora pasaremos a explicar la otra clasificación según el mecanismo fisiopatológico. Ok, entonces acá tenemos a la primera, que se produce por una disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. Entonces, vamos a tener una disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. Se va a dar en situaciones en que la presión barométrica o el aporte de oxígeno disminuye. Entonces, como va a disminuir el aporte de oxígeno, producen una disminución en la cantidad del oxígeno inspirado. Como voy a disminuir la cantidad de oxígeno inspirado, se va a reducir la presión alveolar de oxígeno, ¿ok? Cuando nosotros veamos la A mayúscula, nos quiere decir presión arterial de oxígeno, ¿ok? Como también se va a disminuir la cantidad de oxígeno inspirado, también se va a reducir la presión arterial de oxígeno, ¿ok? La A minúscula nos refiere presión arterial de oxígeno, ¿ok? Y esto lo vemos en las grandes alturas, ¿no? O en la inspiración de mezclas gaseosas con concentraciones reducidas de oxígeno, ¿ok? O desplazamientos por gases pesados, ¿no? Por ejemplo, en los incendios, por el monóxido de carbono, por ejemplo. Entonces, en esta situación la gradiente alveolo arterial no aumenta. Entonces, como la presión alveolar de oxígeno disminuye y la presión arterial de oxígeno disminuye, ambas disminuyen, la gradiente alveolo arterial, que viene a ser la relación de estas presiones, no va a aumentar, no se va a alterar. Entonces,
también tendremos que la presión de dióxido de carbono va a disminuir y generalmente por hiperventilación. En este tipo de mecanismo fisiopatológico vamos a ver que nuestro reparo anatómico del sistema respiratorio no va a sufrir una injuria o no se va a encontrar dañada acá los diversos componentes, ¿no? Pero lo que va a ocurrir es una agresión de tipo ambiental, ¿no? Y un problema de tipo adaptativo. Entonces, lo que va a producir esto es que se pueda corregir con el incremento de la fracción inspiratoria de oxígeno. Como el problema es la disminución, ¿no? La disminución en la cantidad de oxígeno inspirado, entonces que me va a llevar a una disminución, ¿no?, de la presión alveolar y arterial de oxígeno. Hay que corregir, pues, entonces hay que incrementar la fracción inspiratoria de oxígeno y con ello vamos a corregir el problema. En este paso de adaptación, el PCO2 va a disminuir por un mecanismo de adaptabilidad, por un mecanismo de hiperventilación, ¿ok? Queremos barrer todo el CO2 para poder mejor oxigenar, ¿no? Entonces, en este afán vamos a hiperventilar, ¿ok? Otro de las características, puntos importantes dentro del mecanismo fisiopatológico va a ser la hipoventilación alveolar. En la hipoventilación alveolar, en esta de acá, por ejemplo, no teníamos una patología de base, que es lo que hemos explicado. Pero en la hipoventilación alveolar vamos a tener patologías, ¿no?, en las que falla la bomba ventilatoria, por ejemplo, ¿no? Por la bomba ventilatoria y va a producir una hipoventilación que ocasiona que disminuya la presión arterial de oxígeno y también la presión alveolar de oxígeno. Y va a haber una retención de dióxido de carbono secundaria, como ocurre en alteraciones del sistema nervioso central, en enfermedades neuromusculares, también en alteraciones de la caja torácica, ¿ok? En este caso, el oxígeno suplementario no corrige la insuficiencia respiratoria, ya como acá sí, acá le dábamos, aumentábamos la fracción inspiratoria de oxígeno y corregía el problema. Acá no, acá hay un problema de injuria. Entonces, acá hay un daño a nivel de los componentes que interactúan en el correcto funcionamiento fisiológico del aparato respiratorio. Entonces, acá ocurre que si le damos el oxígeno suplementario no va a corregir el problema de insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es de manera imperativa tomar acciones para mejorar la función ventilatoria. Entonces, la hipoventilación alveolar, ¿no?, se va a dar por alteraciones en los centros nerviosos reguladores, ¿no? Por ejemplo, a nivel del bulbo, ¿no? Entonces, estos pacientes de acá, lo que hemos dicho es que van a estar reteniendo dióxido de carbono, ¿no? También va a haber una hipoxemia, ¿no? Estos pacientes tienen como la característica también, comparten con la anterior, que disminuye la presión arterial y la presión alveolar de oxígeno, pero ellos van a retener CO2, ¿ok? La presión de dióxido de carbono va a estar retenida de manera secundaria, ¿ok? Vamos a tener alteraciones neuromusculares en patologías como el Guillain-Barré, ¿no?, que ocurre una desmielinización de los nervios, ¿no?, primero distales, luego proximales, y después llegará al aparato respiratorio, no el problema, y se va a producir una insuficiencia respiratoria aguda, reteniendo el dióxido, el CO2, el dióxido de carbono, ¿ok? Tenemos otra patología como la polio o la poliomiositis, ¿no?,
que es un proceso inflamatorio muscular, ¿no? Entonces los músculos de la caja torácica se ven afectados y va a producir una hipoxemia, ¿no? Y va a producir una insuficiencia respiratoria porque hay un problema a nivel de qué componente, de la bomba, ¿no? De la parte muscular. Otras patologías como la miastenia o la hipopotasemia, ¿no? Pacientes que tienen, por ejemplo, grandes diarreas, por ejemplo, en enfermedades como el cólera, ¿no? Pierden potasio, ¿no? Entonces puede producir, llevar a una insuficiencia respiratoria, ¿ok? Otras alteraciones mecánicas del tórax, como por ejemplo un fibrotórax, ¿ok? Los pacientes con TBC que hacen fibrosis del pulmón, ¿no? Y eso va a llevar a una hipoxia y también a una posterior insuficiencia respiratoria. Tenemos la cifoescoliosis también como una alteración mecánica del tórax, ¿no? Que es la sifo, la joroba, ¿no? Que más o menos así la conocemos, y la escoliosis como la lateralización de la columna, ¿no? Entonces puede ocurrir problemas ahí también de insuficiencia respiratoria. Entonces, todas las patologías que produzcan alteración dentro del centro respiratorio, ¿no? Producirán insuficiencia respiratoria. Todo lo que produzca poco aporte de oxígeno al centro respiratorio también producirán insuficiencias respiratorias. Accidentes cerebrovasculares, ¿no? O por obstrucción o por hemorragia, ¿no? Hay una disminución de oxígeno al centro respiratorio. Traumatismos encefalocranianos, procesos infecciosos, poco aporte, se produce una hipoxemia, ¿ok? Tumores, neoplasias, parasitosis también me van a producir hipoxemia. Entonces, ese es el otro mecanismo de hipoventilación alveolar, ¿ok? Vemos que acá los componentes que anteriormente hemos explicado, que ayudan en el correcto funcionamiento del aparato respiratorio en todo el aparato de manera integral, se ve afectado. Otra de las características es la alteración de la difusión, ¿ok? Que es la relación, van a encontrarlo ustedes como V sobre Q, que va a ser la relación ventilación-perfusión, ¿no? En aquellos procesos en los que se incrementa la separación física del gas y la sangre y se dificulta la difusión entre ambos, ¿ok? Entonces, como ocurre en el engrosamiento de la membrana alveolo capilar, por ejemplo, como se da en neuropatías intersticiales difusas o por acortamiento del tiempo de tránsito de los hematíes, por los capilares, como también en el enfisema pulmonar con pérdida del lecho capilar, y lo podremos corregir parcialmente incrementando la fracción inspiratoria de oxígeno, ¿ok? Entonces, en este caso, entre el alveolo y los vasos hay un intersticio y por ahí va a pasar el CO2 y el oxígeno. Entonces, el más difusible de los dos gases es el CO2, 20 veces más difusible que el oxígeno. Entonces, acá va a haber un problema a nivel de se dificulta, ¿no?, la difusión entre ambos, entre el capilar, ¿no? Y el pasaje, ¿no?, a nivel del intersticio, o sea, se va a incrementar la separación física del gas y la sangre, entonces va a dificultar, va a producir cierta dificultad en la difusión entre ambos, ¿no? Va a haber un engrosamiento de la membrana alveolo capilar, ¿ok? Y vamos a verlo en pacientes que sufren de fibrosis pulmonar por una TBC, ¿no? O partículas de minas en un problema de neumoconiosis, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, silicosis, ¿no? Vamos a ver esta clase de problemas, ¿no?
o en otras patologías como el EPOC o también patologías que vienen de base por precisamente problemas de biomasa, ¿no? Pacientes que tienen el problema de manera crónica por haber cocinado en cocinas de leña por mucho tiempo, ¿no? Que después presentan problemas a nivel pulmonar como el problema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otro mecanismo fisiopatológico subyacente a la insuficiencia respiratoria va a ser la alteración de la relación ventilación-perfusión, ¿no? Entre la relación ventilación-perfusión, que es el mecanismo más frecuente de causa de hipoxemia, ¿no? Las unidades pulmonares mal ventiladas en relación con la perfusión van a determinar la desaturación, aunque este efecto depende en parte del contenido de oxígeno en la sangre mixta venosa, ¿ok? Entonces, un menor contenido de oxígeno empeora la hipoxemia. Entonces, las causas más frecuentes son los trastornos que determinan la existencia de unidades pulmonares mal ventiladas. La obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, en atelectasias o consolidación o edema de origen cardiogénico o que no tienen origen cardiogénico, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, en la alteración de la relación ventilación-perfusión, vamos a ver también otras patologías relacionadas como la embolia pulmonar, ¿no? La embolia pulmonar. También vamos a tener a la insuficiencia cardíaca, a las varices, ¿no? A las diversas neoplasias, ¿no? Entonces, esas patologías tienen relación a perjudicar la relación de la ventilación-perfusión, ¿ok? Luego, también vamos a ver que el grado de vasoconstricción hipóxica pulmonar que deriva de la sangre desde las zonas mal ventiladas a otras, determina el grado en el cual la reducción en la ventilación contribuye a la hipoxemia. Entonces, como la sangre capilar que abandona las zonas bien ventiladas está ya saturada de oxígeno y la hiperventilación con incremento de la presión arterial de oxígeno no compensa por completo la desproporción ventilación-perfusión. Sin embargo, la administración suplementaria de oxígeno hace desaparecer la hipoxemia asociada a la desproporción ventilación-perfusión, a la hipoventilación o a la alteración de la difusión, porque aumenta lo suficiente la presión arterial de oxígeno, incluso de las zonas mal ventiladas. Entonces, va a permitir, ¿no?, la saturación completa de la hemoglobina. Entonces, cuando los pacientes respiran oxígeno al 100%, solo los alvéolos completamente no ventilados, unidades de cortocircuito contribuyen a la hipoxemia, ¿ok? Otro dentro de las características fisiopatológicas, vamos a ver que otra clasificación va a ser el efecto Chun derecho-izquierdo. En el efecto del cortocircuito derecho-izquierdo se conoce como cortocircuito Chun, cuando parte de la sangre venosa llega al sistema arterial sin parar y sin pasar a través de regiones ventiladas del pulmón. Esta puede ser anatómica o fisiológica. Entonces, puede ser intracardíaco, como en las cardiopatías congénitas derecha-izquierda, o puede deberse al paso de sangre por unos vasos anómalos dentro del pulmón. Por ejemplo, en las fístulas arteriovenosas pulmonares, y las causas más frecuentes son las enfermedades pulmonares que alteran el cociente de ventilación-perfusión regional, con desaparición total o prácticamente total de la ventilación regional. Entonces, la mezcla de sangre venosa anómala, no desaturada, con la sangre arterial reduce la presión arterial de oxígeno en los pacientes con enfermedades pulmonares
y alteraciones en el intercambio gaseoso pulmonar. Entonces, la saturación de oxígeno en sangre venosa mixta está influida directamente por cualquier desequilibrio entre el consumo y el aporte de oxígeno. Por tanto, una anemia no compensada con un incremento en el gasto cardíaco o un gasto cardíaco que no satisface las necesidades metabólicas pueden producir una disminución una disminución en la sangre venosa mixta, ¿no? Y la presión arterial de oxígeno también, incluso aunque no se produzcan cambios en la patología pulmonar. Con ello hemos terminado la clasificación de tipo fisiopatológica subyacente a diversos puntos que ya hemos explicado, ¿no? Y ahora vamos a pasar a hablar de la otra clasificación. Vamos a la clasificación según las características gasométricas. Entonces, acá vamos a hablar según el examen auxiliar del AGA, cómo están nuestros gases arteriales. Y según ello vamos a encontrar 4 tipos, hemos dicho, ¿cierto? Ok, entonces tendremos a la tipo 1 o llamada también hipoxémica. Llamada también oxigenatoria o hipoxémica, y se define porque hipoxémica con una presión arterial de CO2, acá el CO2 va a estar normal o bajo, o sea, normal o bajo, con una gradiente alveolo arterial de oxígeno incrementada, ¿ok? Y entonces deberemos buscar la causa de la insuficiencia respiratoria en el parénquima pulmonar o en el lecho pulmonar y constituye el tipo más habitual de insuficiencia respiratoria, ¿ok? Bueno, entonces tiene que quedar claro la tipo 1, porque si bien hay 4 tipos, las que vamos a aprender a manejar muy bien tiene que ser la tipo 1 y la tipo 2. Entonces, según el gas afectado hemos dicho que está primero la tipo 1, que es la conocida como hipoxémica. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la tipo 1? Una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Hemos dicho que para hablar de insuficiencia respiratoria tiene que haber un valor menor de 60 milímetros de mercurio de oxígeno. Y la presión, pero está acompañada, ¿no?, de una presión de dióxido de carbono normal o disminuida. Por favor, entender esto. Se encuentra disminuido el oxígeno, ¿ok?, la presión arterial de oxígeno menos de 60, y el PCO2 se encuentra normal en valores normales, o también se puede encontrar disminuido. ¿Por qué? Porque este tipo de insuficiencia respiratoria, ¿no?, estimula el centro respiratorio. Entonces, la que estimula el centro respiratorio va a ser la hipoxemia. Y compensa la disminución de la presión arterial de oxígeno con un aumento de la frecuencia respiratoria. Cuando hay un aumento de la frecuencia respiratoria, vamos a barrer todo el CO2, el dióxido de carbono. Entonces, va a disminuir la presión arterial de dióxido de carbono, ¿ok? La presión de dióxido de carbono. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la tipo 1. ¿Por qué les digo que se graben esto? Porque ya tenemos la insuficiencia respiratoria de tipo 2 o hipercárbica, ¿ok? La tipo 2, denominada asimismo ventilatoria o hipercápnica, que se caracteriza por una hipoxemia con una presión arterial de CO2 elevada, ¿ok? Y también vamos a ver acá que el pulmón es intrínsecamente sano y que la causa de la insuficiencia respiratoria se localiza fuera del pulmón, por lo que tendremos que pensar en otras enfermedades, ¿ok? No solo en enfermedades que afecten el pulmón, sino vamos a pensar en otras enfermedades.
En estos casos debemos considerar la necesidad de ventilación asistida, ¿ok? Y no limitarnos tan solo a la administración de oxígeno. Puede ser por un producto, por ejemplo, a nivel de uno de los componentes, ¿no? De fisiológicos que regulan el perfecto funcionamiento del sistema respiratorio, por ejemplo, la bomba a nivel de la musculatura o a nivel del sistema nervioso, ¿ok? Entonces ahí se encuentra la patología. Y lo que tenemos que recordar que a nivel del LAGA, y vamos a catalogar de una insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿no? De tipo 2, porque es hipercárbica. Entonces vamos a ver que vamos a tener, primero, ¿cómo decimos que es una insuficiencia respiratoria? Un tipo de insuficiencia respiratoria aguda, porque tenemos la presión arterial de oxígeno menor a 60, ¿ok? En este tipo 2 tendremos menor a 60 milímetros de mercurio. En la tipo 1 también en la presión arterial de oxígeno va a ser menor a 60 milímetros de mercurio. Pero, ¿qué me diferencia la tipo 1 y la tipo 2? ¿Cómo estaba la presión de CO2 en la hipoxémica? ¿Estaba normal o disminuida? ¿Ok? La tipo 1 la tiene normal o disminuida. A cambio la tipo 2, que es la hipercárbica, la presión de CO2 va a estar aumentada, ¿ok? Va a estar aumentada. Que estos dos tipos de insuficiencia respiratoria queden claras. La tipo 1, la hipoxémica y la otra hipercárbica, ¿ok? En la tipo 2 hay una disminución de la presión arterial de oxígeno y un aumento de la presión arterial de CO2, ¿ok? Mientras que en la tipo 1 va a haber una disminución de la presión arterial de oxígeno y también habrá puede encontrarse el PCO2 en números normales o también se puede encontrar disminuida. Luego vamos a ver algunos ejemplos para que quede claro esto. Bueno, entonces podemos ver, por ejemplo, otro tipo dentro de las características gasométricas, que va a ser el tipo 3, que es la perioperatoria, ¿no? En el que se asocia un aumento del volumen crítico de cierre, como ocurre en el paciente anciano, con una disminución de la capacidad vital. Entonces, limitación de la expansión torácica por la obesidad marcada, por dolor, por cirugías tóraco-abdominal, o también por drogas o trastornos electrolíticos. Entonces, se asocia a un aumento del volumen crítico de cierre, ¿ok? Que ocurre en el paciente anciano, ¿ok? Y hay una disminución de la capacidad vital. Y la tipo 4, que es asociada a estados de shock o de hipoperfusión, en las cuales hay una disminución de la entrega de oxígeno y de disponibilidad de energía a los músculos respiratorios y un incremento en la extracción tisular de oxígeno con una marcada reducción, ¿no?, del PCO2, ¿ok? Entonces, hemos dicho otra cosa más que tenemos que explicar de esos 4 tipos. Hemos dicho que vamos a trabajar más con la tipo 1 y tipo 2 en este momento. Que la tipo 2, la patología está fuera del parénquima pulmonar, ¿cierto? Más que todo van a estar involucrados problemas de los componentes, ¿cierto?, que ayudan a la correcta fisiología del sistema respiratorio, ¿no? Vamos a tener ahí una serie de patologías como causas de insuficiencia respiratoria tipo 2, como puede ser lesiones de la médula o nervios periféricos, el Guillain-Barré, la miastenia, la esclerosis lateral, la poliomiositis, la distrofia muscular, ¿no?, en la tipo 2. En la tipo 1, sí, pues, en la tipo 1 sí va a haber un problema, pues, por ejemplo, a nivel parenquimal, ¿no? Puede haber enfermedades que se asocian a la obstrucción del flujo aéreo, como el EPOC, ¿no?, como el asma, neumonía, sarcoidosis, embolismo pulmonar, por ejemplo, también
un desequilibrio de la ventilación-perfusión, por ejemplo, también se da en grandes altitudes, ¿no? O inhalación de gases tóxicos, ¿no? En anemia, en hipoxemia, ¿no? También puede darse en neumonía, ¿no? Una serie de patologías del tipo 1. Entonces, ya hemos terminado de explicar todas las diversas formas de clasificación y vamos a continuar la clase en otro video.